La DEA acaba de acusar a México, sin pruebas, sin tribunal, sin un solo documento nuevo. Terry Cole, el hombre que dirige la agencia antidrogas más poderosa del planeta, se paró en Orlando y soltó la frase más peligrosa que un funcionario estadounidense ha pronunciado contra este país en décadas. El gobierno mexicano y los cárteles son literalmente lo mismo. Eso dijo, con micrófono en mano, frente a las cámaras. Y México hizo algo que Washington no esperaba. Algo que si no lo entiendes bien, vas a leer exactamente al revés. Cualquiera esperaba lo mismo de siempre. Una convocatoria urgente, un comunicado de protesta, un embajador llamado a consultas, declaraciones encendidas desde Palacio Nacional. Eso es lo que cualquier otro gobierno hubiera hecho en las primeras horas. México no hizo nada de eso. No hubo furia. No hubo amenazas, no hubo ningún funcionario mexicano subiendo el tono en televisión nacional. Lo que hubo fue esto, en menos de 24 horas, el Gabinete de Seguridad publicó un documento con números que nadie en Washington pudo refutar. 59.582 personas detenidas desde octubre de 2024, más de 31,000 armas aseguradas. Casi 500 toneladas de droga decomisadas, 2.600 laboratorios clandestinos desmantelados y una caída del 48% en el promedio diario de homicidios. Sheinbaum no bajó la cabeza, respondió con cifras auditables mientras Cole respondía con adjetivos. Washington no tuvo réplica. Pero lo que ningún medio te está explicando es por qué México eligió exactamente esa respuesta y no otra. O sea, lo que te voy a mostrar ahora no lo vas a encontrar en ningún noticiero, no en Televisa, no en el Universal, no en ningún canal que dependa de mantener buenas relaciones con Washington. Llevo semanas siguiendo este expediente, revisando declaraciones, documentos judiciales, movimientos diplomáticos que no aparecen en los titulares. Y lo que encontré no es una historia de debilidad mexicana disfrazada de calma. Es una arquitectura. 3 mecanismos que México activó en silencio desde el momento en que Cole abrió la boca. 3 movimientos que, si los entiendes, cambian completamente la forma en que ves esta disputa. Y el tercero es el que más duele en Washington. El primer mecanismo se llama blindaje jurídico y es el más poderoso de los 3 porque opera en un terreno donde Cole no puede seguirlo. El expediente que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 acusa a 10 personas con nombre y apellido. Rubén Rocha Moya, un senador en funciones, 8 funcionarios más. Eso es lo que existe en papel. Lo que no existe en ningún tribunal del planeta es una acusación formal contra el gobierno mexicano como institución. Esa distinción no es un tecnicismo menor, es una trinchera de concreto. Porque para convertir la frase de Cole en una acción legal real contra el Estado mexicano, Washington necesitaría pruebas que hasta hoy no han presentado ante ningún juez. Sheinbaum lo sabe, la Cancillería lo sabe, y por eso pueden responder con calma sin ceder un milímetro. Eso no es paciencia, es certeza jurídica. El segundo mecanismo es la trampa de credibilidad. Cada vez que Cole repite su acusación sin aportar evidencia nueva, le regala a México un argumento que vale más que cualquier lobby en Washington. Porque la respuesta mexicana siempre es la misma. Cifras auditables contra declaraciones de podio. 59.582 detenidos contra una frase en Orlando. 500 toneladas decomisadas contra un adjetivo sin expediente. Y esa repetición tiene un costo medible para la DEA. La agencia administra un presupuesto anual de más de 3.300 millones de dólares. Ya hay legisladores en el propio Congreso estadounidense preguntando en voz alta si ese dinero se usa para combatir el narcotráfico o para fabricar narrativas políticas útiles en temporada electoral. Si esa percepción sigue creciendo, los recortes presupuestales dejan de ser hipotéticos. Eso no es una amenaza, es un calendario. El tercer mecanismo es el que más duele en Washington y casi nadie lo conectó. Sheinbaum declaró públicamente, con precisión milimétrica, que Estados Unidos hasta ahora no ha entregado ninguna prueba sobre Rocha Moya. Esa frase no es una defensa del gobernador. Es una trampa procesal
con 2 salidas y las 2 favorecen a México. Si Washington presenta las pruebas, México coopera desde una posición de fuerza institucional, no porque se lo ordenaron, sino porque el proceso funcionó como debe funcionar entre naciones soberanas. Si no las presenta, cada día que pasa sin evidencia convierte la acusación de Cole en propaganda con fecha de caducidad. En ambos caminos, México gana terreno. En geopolítica, el tiempo es territorio y México lleva semanas acumulándolo, pero baja la mirada del tablero geopolítico por un momento. Hay un operador de transporte en Nuevo Laredo. Lleva 12 años moviendo carga por el puente internacional. Conoce cada aduana, cada horario, cada inspector. Construyó su empresa sobre una ruta que hoy mueve más del 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos. Este hombre no firmó ningún acuerdo con ningún cártel, no tomó ninguna decisión diplomática, no eligió a Terry Cole, pero cada vez que la tensión bilateral sube, sus tiempos de cruce se alargan. Su margen desaparece. Sus clientes llaman preguntando por qué el cargamento no llegó. Y hay una trabajadora en una planta de Monterrey, ensambladora. Turno de 6 de la mañana. Su planta opera con inventarios justo a tiempo para una armadora que vende en ambos lados de la frontera. Cuando la relación bilateral se tensiona, la planta recibe la orden de desacelerar. Ella no sabe por qué. Solo sabe que ese mes el cheque va a llegar corto. Ninguno de los dos votó por una frase de podio en Orlando. Eso es lo que Cole no midió cuando abrió la boca. Esto nunca fue sobre Terry Cole. Cole es el mensajero. Lo que México está defendiendo va mucho más allá de un hombre parado en un podio en Florida. Más allá de una frase sin pruebas. Más allá de este sexenio. Lo que México está defendiendo es un principio que sostiene todo el orden diplomático de América Latina, que ningún país puede ser declarado culpable desde un micrófono extranjero sin evidencia judicial, sin proceso, sin tribunal, solo con la autoridad de quien grita más fuerte. Si México cede hoy, ese principio muere hoy, y mañana le toca a Colombia, o a Brasil, o a Argentina, o a cualquier nación de este continente que se atreva a no alinearse con Washington cuando Washington lo exija. Nosotros lo sabemos, nuestra historia lo sabe. 2 siglos de política exterior construida sobre un principio que sobrevivió intervenciones, invasiones y presiones de potencias infinitamente más grandes que la DEA. Cole defendió una frase, México defiende un continente. Y eso, para nosotros los mexicanos, no tiene precio. Entonces, ¿qué viene ahora? El tablero no está congelado, está en movimiento. Y hay 3 escenarios que se van a resolver en los próximos 60 días. El primero empieza hoy mismo. Esta mañana, Ismael El Mayo Zambada entra por última vez a una sala pública en Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Cogan lo sentencia a cadena perpetua y a una confiscación de $15,000 millones, el monto más alto jamás solicitado en un caso de narcotráfico en ese tribunal. Lo que su defensa presentó en los últimos días puede contener información sobre funcionarios mexicanos. Si esa información respalda lo que Cole afirmó, Washington tendrá por primera vez algo concreto que mostrar. Y México respondería desde el mismo lugar de siempre. Cooperación institucional, proceso formal, marco legal bilateral. No porque se lo ordenaron, porque México no le teme a las pruebas, le teme a las mentiras. Operar desde la fuerza no es ceder, es dictar las condiciones. El segundo escenario, Washington guarda silencio. Si la sentencia de hoy no aporta evidencia nueva contra el gobierno mexicano como institución, y hasta ahora nada indica que lo hará. Cada día sin pruebas convierte la frase de Cole en un problema creciente para su propia agencia. Los legisladores que ya cuestionan los $3,300 millones anuales de la DEA van a tener una pregunta cada vez más difícil de responder. El silencio de Washington tiene fecha de vencimiento. Tercer escenario, Cole escala, busca un nuevo discurso, una nueva cumbre, la misma frase con más volumen. Y ahí México tiene la respuesta más devastadora de todas: ignorarlo por completo, porque cada nueva acusación sin pruebas no debilita a México. Cada frase sin evidencia es una bala que Cole se dispara a sí mismo.
Yo voy a estar aquí para verlo y tú también deberías. Pero voy a ser honesto contigo, porque si solo te dijera que México está ganando en todos los frentes, no estaría haciendo mi trabajo, estaría haciendo propaganda. Y eso no es lo que vine a hacer aquí. Hay un costo real y México lo está pagando ahora mismo. El caso Rocha Moya no desaparece con una conferencia de prensa. 10 funcionarios con expediente abierto en Nueva York siguen siendo una herida expuesta. La oposición interna ya encontró la grieta y la está usando con exactamente las mismas palabras que Coll, sin aportar una sola prueba nueva. Esto tiene un precio en capital político que el gobierno está absorbiendo semana a semana. Pero aquí está lo que eso significa en realidad. México no está pagando ese precio por error. Lo está pagando a propósito, porque lo que defiende no es un sexenio ni un partido. Es el principio que impide que cualquier nación de este continente sea condenada desde un micrófono extranjero sin debido proceso. Si cedes ante una acusación sin evidencia, le abres la puerta a la siguiente y a la siguiente y a todas las que vengan después. Ese no es un error de cálculo, es el precio de una doctrina y México ya decidió pagarlo. Entonces llegamos al momento de la verdad. Coll se paró en Orlando con una frase. México se paró frente al país con 59.582 detenidos, 500 toneladas decomisadas y una caída del 48% en homicidios. Coll defendió un discurso. México defendió un continente. Eso no es casualidad, no es suerte. Es el resultado de 2 siglos de política exterior construida sobre un principio que ningún podio en Florida puede borrar, que la soberanía de una nación no se negocia desde el micrófono de otra. Nosotros lo sabemos, siempre lo supimos. Ahora te pregunto directamente, ¿ves en esto una estrategia de bisturí calculada, quirúrgica, diseñada para ganar sin levantar la voz? Escríbelo abajo, bisturí. ¿O crees que es una ruleta, una apuesta que puede estallar en cualquier momento si la sentencia del Mayo hoy en Brooklyn cambia el tablero de golpe? También dímelo. Rolta. No hay respuesta incorrecta. Pero sí hay una conversación que vale la pena tener. Porque en 60 días, cuando los expedientes judiciales, el silencio de Washington y los movimientos que nadie está cubriendo hayan escrito el siguiente capítulo de esta historia, volvemos aquí juntos a revisar quién leyó bien este tablero. Esta pantalla va a recordar tu comentario.